Buenos días, gente, bienvenidos a mi canal, yo soy María Vaquero y esto es Books and Tea. Parece que le estoy cogiendo gustillo a esto de los conociendo a. Y en el capítulo de hoy vamos a hablar de la reina del crimen, Agatha Christie. Antes de nada y rápidamente solo quiero recordar que en Instagram tengo un sorteo activo porque hemos llegado a los 3000 seguidores. Y si os interesa os voy a dejar el link en la cajita de descripción. Si estáis suscritos al canal tenéis más posibilidades. Y nada, pues que a lo mejor os mola. Ahora sí, vamos con la reina del crimen, con Agatha Christie, con la novelista policíaca más conocida del mundo. Lo que voy a hacer primero es contaros 10 curiosidades sobre ella y al final recomendaré 3 libros de la autora, que son los únicos que me he leído, pero los 3 me han gustado tanto que quiero recomendaros los 3. Por lo tanto, empezamos con las curiosidades. El nombre original de Agatha Christie no es este, sino que es Agatha Mary Clarissa Miller. Escribió novela policíaca y fue reconocida internacionalmente, tanto que se dice que fue más traducida y más leída que Shakespeare. Aunque esta autora publicó un total de 66 novelas policiales, también publicó 6 novelas rosas, como por ejemplo La Rosa de Sangre, también 14 historias cortas y también poesía. Todo esto lo hacía bajo el seudónimo de Mary Westmacott. Su obra de teatro La Ratonera sigue todavía en taquilla desde el 25 de noviembre de 1952. O sea, es la obra de teatro como más larga, bueno, esto lo estoy diciendo yo, seguramente haya otra más larga, pero es flipante que cuántos años después, 70 años después, se siga interpretando esta obra y no se haya dejado de interpretar ni un solo día desde 1952. Ella fue la creadora de un parámetro en sus novelas, un parámetro en la novela policial de la época en la que consistía en meter a un montón de personas en un sitio cerrado, que hubiese un asesinato y que el asesino estuviese entre ellos. Después, cuando os recomiendo los 3 libros, justo esos 3 libros, igual que otros muchos, cumplirán este parámetro. Lo más curioso para mí es que el 3 de diciembre de 1926, la vida de la propia autora se convirtió en una de sus novelas, es decir, se convirtió en un misterio que, a diferencia de sus novelas, nunca se resolvió. Agatha Christie desapareció durante 11 días, nadie sabía dónde estaba, la estuvieron buscando por todas partes, de los pueblos vecinos, se pusieron anuncios a la prensa, no la encontraba nadie. Encontraron su coche en mitad del bosque y encontraron ropa interior, si no me equivoco, pero nada de restos de sangre ni nada que pudiese evidenciar que le habían hecho algo. Se la llegó a dar por muerta y es un misterio que sigue aún hoy en día sin resolver. He leído que por lo visto en esa época había tenido una discusión con su marido, se había enterado de que su primer ex marido le había sido infiel y además la madre de Agatha Christie había fallecido, por lo tanto la autora tenía una especie de ansiedad acumulada y creo que lo que hizo fue escapar. ¿Qué pasa? Que a los 11 días los miembros de la orquesta del hotel Hydropathic la reconocieron mientras se alojaba en ese hotel. No se sabe nada más porque Agatha Christie jamás volvió a hablar de ese incidente. Lo que pasa es que cuando la encontraron, ella no se acordaba absolutamente de nada de lo que había pasado. Así que como ella nunca volvió a hablar del tema, nunca sabremos realmente qué fue lo que pasó, aunque haya millones de conjeturas. Agatha Christie creó 2 de los detectives más famosos de la historia. En primer lugar tenemos a Hercule Poirot y en segundo lugar tenemos a Miss Marple. Ambos personajes fueron muy novedosos porque los dos estaban jubilados. Ambos personajes van a ser influenciados por lo que ha vivido la autora o por partes de su vida anterior. Por lo tanto, tenemos a Poirot en primer lugar, que surge de un grupo de refugiados belgas en la ciudad natal de la autora durante la Primera Guerra Mundial. Por otro lado, el nombre de Hércules viene directamente del héroe mitológico por su tenacidad, su fuerza y su inteligencia. Miss Marple, por otro lado, es algo más costumbrista, relacionado más con la familia directa de la autora, ya que Agatha Christie cuando era pequeña pasaba mucho tiempo visitando a su abuela y a sus amigas y estas siempre le contaban historias de sus ancestros. Todo eso sirvió para construir a uno de los personajes más famosos de la novela policíaca. El nombre de Marple viene por el nombre de una estación de un pueblecito londinense donde la autora estuvo una vez. Ambos personajes nunca aparecieron juntos en una misma novela, pero me he enterado de que sí que salieron en un anime japonés de 2004. I love you. Bueno, ahora tengo que hablar, cómo no, de una serie que hizo de mi infancia algo más feliz. Estoy hablando de Se ha escrito un crimen. Es una serie que yo veía de pequeña
me encantaba. Yo me ponía con mi caja de donetes durante toda la tarde a ver si ha escrito un crimen. Aquí teníamos a la señorita Fletcher, que obviamente es un personaje inspirado en Miss Marple. Y la señorita Fletcher, una buena anciana, resolvía un crimen por capítulo y la tía era una crack. Yo en algunos capítulos quería ser ella directamente, en otros capítulos simplemente quería que fuese mi abuela y que me contase cómo lo hacía, que me enseñase para que cuando yo fuese mayor fuese una detective de la leche, y la señorita Fletcher siempre me pareció la mejor. Y lo guardo mucho cariño porque sí que es verdad que como yo era muy pequeña, es una serie que a mí me adentró mucho en lo que es la ficción policíaca y lo que posteriormente sería la novela policíaca y los thrillers, que he descubierto finalmente que me gustan muchísimo, ¿no? Agatha Christie siempre era muy observadora, analizaba, olía, escuchaba, veía, se fijaba en absolutamente todos los detalles para que estos en algún momento pudieran construir alguna de sus tramas, de sus personajes o de sus hechos. Es por ello que siempre es tan difícil adelantarse a esta autora cuando estás leyendo una novela y adivinar el final. A mí no me ha pasado, solo he leído 3 novelas, conozco a gente que sí que a veces ha adivinado algún final, pero no suele ser lo común. Ella construye la historia de una manera tan analítica y pone a todos los personajes con culpa que al final el lector no sabe por dónde van los tiros y al final siempre le acaba sorprendiendo. Por otro lado, a Agatha Christie le encantaba viajar y eso se refleja muchísimo en sus novelas porque siempre son muy exóticas y la ambientación de los lugares siempre está muy bien descrita. Esto la verdad es que no lo sabía, y es que si habéis leído a Agatha Christie sabréis que ella suele hablar bastante de envenenamientos, suele matar a los personajes con venenos distintos y cuando lo hace siempre está muy bien documentado. Esto fue porque ella fue enfermera y en esa época estudió bastante de toxiconomía, es decir, cuáles son las dosis necesarias para envenenar a alguien, de qué manera, etc. De todas formas, aunque sus personajes fueran asesinados siempre vilmente, ella murió a la edad de 85 años de causas naturales. Nada súper espectacular. En cuanto a las 3 novelas que he leído rápidamente, primero os voy a hablar de Asesinato en el Orient Express, que creo que es el libro de los más famosos que tiene. Lo leí cuando tenía 15 años y estaba en la ESO. Es un libro que me encantó. Es lo primero que leía de la autora y me dejó alucinada porque además quiero deciros que el Asesinato en el Orient Express tiene el final menos predecible de la historia de Agatha Christie para mi gusto. O sea, es imposible que alguien adivine ese final. El Asesinato en el Orient Express ocurre en un expreso que se queda parado por la nieve, entonces hay un asesinato en una de las habitaciones y todos los de los vagones son sospechosos. No me acuerdo del nombre del detective. El detective de este caso tiene que averiguar quién es el asesino y de verdad, flipas. La segunda novela es 10 negritos, esta novela me encantó. Aquí no hay detective, el narrador es omnisciente y lo que hacen es invitar a la casa de Mr. y Miss Owen a 10 personas a esa mansión. Esas personas no conocen a los anfitriones de absolutamente nada y durante la cena empiezan a sonar unas grabaciones en las que se inculpa a todos los que hay en la mesa de distintos asesinatos. La gente empieza a morir y hay que averiguar quién es el asesino. Como veis, se vuelve a repetir tanto en uno como en otro el parámetro que hemos dicho que creó Agatha Christie de encerrar a muchas personas ahí, hacer una especie de experimento sociológico con asesinatos y asesinos de por medio. Por último, el tercero fue Muerte en el Nilo. Aquí sí que está Poirot. Poirot está retirado, entonces se va a pasar unos días a Egipto y en el barco sucede un asesinato. Ahí tendrán que averiguar otra vez quién es el asesino. Mucha gente empezó a leer a Agatha Christie por este libro en concreto. Tuvo muchísimo éxito en la época. Y eso es todo, espero que os haya gustado, que si no habéis leído a Agatha Christie y queráis hacerlo ahora después de este vídeo, os voy a dejar aquí la portada de una biografía que ha escrito un autor que de ahí he sacado muchas cosas para hacer este vídeo y creo que leerse esa biografía te va a desvelar un montón de misterios sobre la autora y sobre sus obras. Quiero que me pongáis en comentarios cuál es vuestra novela preferida de Agatha Christie, si os gusta la novela policial, que me recomendéis alguna, y por supuesto me encantaría que si os ha gustado el vídeo le dieses a like, que si sois nuevos por el canal y os ha gustado el vídeo os suscribáis, tenéis un botoncito abajo y nada, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Un saludo!